Buenos días para todos, de nuevo reunidos para vivir y compartir el mensaje de la vida, el mensaje que nos llena de luz, el mensaje que nos llena de entendimiento, el mensaje que nos llena de sabiduría, el mensaje que nos ayuda a discernir mejor los signos de nuestro tiempo, que es la palabra del Señor. Del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada, aspecto muy digno, era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que precedían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandaran a traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por la ley. Y así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: envíanme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo, y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso quería manchar y deshonrar mi vejez, y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a rostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que puedes librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuánto contra mí se han levantado. Cuánto dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicano y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura.
Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos de nuevo a Jesús entrando en Jericó. Ayer pasaba por Jericó y sanó a un ciego. Hoy entra a Jericó, iba atravesando la ciudad y allí vivía un hombre llamado Zaqueo. Y veremos características de Zaqueo. Nos dice de Zaqueo que era jefe de publicano y rico. Segundo, trataba de conocer a Jesús. Tercero, la gente se lo impedía porque era de baja estatura. Cuarto, nos dice el Evangelio que subió a un árbol. Y quinto, Jesús le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy me voy a hospedar en su casa. 5 momentos de Zaqueo en el Evangelio de hoy, antes de estar con Jesús, antes de que Jesús le dijera: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Hubo 5 momentos para llegar allí. Primer momento, nos dice que Zaqueo era jefe de publicano y rico, por lo tanto era un hombre adinerado. Si era publicano, era un hombre con fama de pecador, era un hombre que no era muy querido allá en el pueblo de Jericó, porque como todos sabemos, el trabajo de los publicanos, que era cobrar los impuestos para hacérselo llegar al Imperio Romano, y también cuando cobraba, pues cobraba un poquito más, y así ellos se iba volviendo rico, y también pues mantenía la fuerza del Imperio Romano, que en aquel entonces dominaba gran parte del mundo. Y si no pagaban los impuestos, pues el Imperio Romano atacaba a esos países o a aquel país que se negaba a pagar, para mantenerlos siempre allí. En otras palabras, se puede decir ciertamente humillado. Y Zaqueo pues era publicano, cobraba los impuestos para el Imperio Romano, y su fama no era buena en Jericó. Ese era Zaqueo. Pero el segundo momento nos dice de que Zaqueo quería conocer a Jesús. Cuando Jesús pasaba por allí, Zaqueo quería mirar a Jesús, quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús. ¿Qué sería lo que motivaba a aquel hombre ese deseo de ver a Jesús? ¿Cuál sería esa motivación? Puede ser por lo que Jesús había hecho en diferentes lugares, que él lo había escuchado y tenía el deseo de conocer a aquel hombre. También sentía la motivación de ver a aquel hombre, y posiblemente sentía de que aquel hombre era alguien, aunque él no lo conocía, pero lo sentía así ya en su vida, en su corazón, que aquel hombre era alguien especial, que aquel hombre tenía autoridad en su palabra y tenía poder en sus obras. Y quizás
todo aquello pues hacía que Zaqueo quisiera conocer a Jesús, pero no solamente lo quería conocer, Zaqueo quería ir más allá, lo quería conocer, pero también Zaqueo en su interior quería cambiar. Y como lo quería conocer, pues tomó una decisión, la decisión de acercarse para conocer a Jesús. Pero viene el otro momento, la gente se lo impedía porque era un hombre de baja estatura. Ahí vemos un obstáculo que le impedía a Zaqueo acercarse a Jesús. También nosotros en la vida vamos a tener obstáculos para acercarnos a Jesús. En la vida vamos a tener obstáculos de diferentes índoles para nosotros acercarnos a Jesús. Y a veces esos obstáculos los vamos a tomar en nuestra vida como achaques para así de esa manera quedar bien. Es que no me puedo acercar a Jesús para conocer bien a Jesús porque soy una persona muy ocupada, soy una persona que pues no tengo tiempo, soy una persona que estoy estudiando, soy una persona de que el hogar me quita el tiempo, la familia, los hijos me absorben, tengo cosas que hacer, el tiempo, soy absorbido por el tiempo, y esos son obstáculos que hoy día tenemos nosotros, esta generación moderna, para no acercarnos a Jesús. Es obstáculo que hace que nosotros no vayamos al encuentro de Jesús para conocer más a Jesús. Pues bien, Zaqueo tenía un obstáculo. Como le dije, todos vamos a tener un obstáculo, pero si queremos ver, si queremos estar cerca de Jesús, tenemos que solventar el obstáculo. Si no solventamos el obstáculo que tenemos hoy día para acercarnos a Jesús, simplemente siempre vamos a estar lejos de Él. Y Zaqueo tenía un obstáculo para conocer a Jesús, para estar cerca de Él, pero cuando el que quiere, puede. Y aquel que dice que no tiene tiempo, pero si quiere, sabe sacar el tiempo de su tiempo para acercarse a Jesús. Zaqueo tenía un obstáculo, soy pequeño, baja estatura, me es imposible, pero no le interesó. Él quería conocer, quería ver, quería estar cerca de Jesús y se ingenió, porque el que quiere estar cerca de Jesús se ingenia para estar con Él. ¿Y qué hizo aquel hombre? Corrió, se adelantó, se subió a un árbol para poder ver a Jesús, para poder estar cerca de Jesús, dándole así solución al obstáculo que lo apartaba del Señor. Y se adelantó. Y allí estaba aquel hombre esperando y se subió a ese árbol. Era un hombre de baja estatura, se subió, posiblemente la gente se burlaban de él. Mire dónde está aquel hombre rico, mire el hombre más rico del pueblo, mire dónde está subido en un árbol, parece como un mono. Quizás se burlaron de él, pero a él no le interesó. Él tenía claro en su mente qué era lo que quería, y así también nosotros debemos tener claro en nuestra mente qué es lo que queremos. No importa que de repente los amigos se burlen o nuestra familia, los que viven alrededor nuestro se burlen, porque nosotros queremos acercarnos a Jesús, nos ingeniamos para estar con Él, y puede ser que haya tal cual burla, pero hagamos como Zaqueo, no le paremos, porque nosotros hemos tomado una decisión, tenemos claro qué es lo que queremos, conocer y estar cerca de Jesús. Quería Zaqueo, también Dios quiera que ustedes y yo lo queramos también. Y llegó Jesús a donde estaba Zaqueo, y Jesús, que todo lo sabe, sabía todo lo que había hecho aquel hombre para estar ahí encima del árbol. Jesús sabía todo lo que había hecho aquel hombre para conocerlo a Él y para estar cerca de Él. Jesús se dejó encontrar. Jesús fue el que encontró a Zaqueo, se encontró a Zaqueo. ¿Y qué le dijo Jesús a Zaqueo? Porque no fue Zaqueo el que encontró a Jesús, es Jesús el que siempre nos encuentra a nosotros, es Jesús el que siempre nos encuentra. Y Jesús también sabía que Él había hecho lo suyo, su parte humana, para encontrarse con Él.
también nosotros tenemos que poner nuestra parte humana para encontrarnos con Jesús. Y Jesús le dice a Zaqueo, mirándolo, le dice: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en su casa. Y era importante que Zaqueo bajara de allí para volver de nuevo a pisar tierra firme y estar con Jesús. Es importante también nosotros bajarnos de muchas cosas que tenemos en la vida para estar cerca de Jesús. A veces nos tenemos que bajar de nuestro orgullo, nos tenemos que bajar de nuestra avaricia, nos tenemos que bajar de aquellas cosas que va llenando nuestra cabeza, nos tenemos que bajar de todo eso, nos tenemos que bajar para encontrarnos con Jesús, porque es ahí abajo donde mejor nos encontramos con Jesús, porque si estamos muy arriba, nunca nos vamos a encontrar con el Señor, nos tenemos que bajar, porque ahí abajo es donde el Señor lo encontramos más palpable. ¿A dónde encontramos al Señor más palpable? Nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Por lo tanto, ¿a dónde vamos a encontrar a Jesús más palpablemente? Ahí, en medio de los pobres, en medio de los que necesitan, pero para eso nos tenemos que bajar, nos tenemos nosotros que bajar para encontrarnos con esos hermanos, porque si estamos muy alto, nunca nos vamos a encontrar con el Señor, porque el Señor no se pasa mucho allí en esos lugares donde todos están enflusados, perfumados, corbata, ¿sí?, bien vestidos o bien vestidas. Jesús no se pasa mucho allí. Jesús lo vamos a encontrar mejor allí donde están los que huelen a ovejas. Por eso el Papa Francisco nos dice, tenemos que ir y tenemos que oler a ovejas. ¿Y dónde está ese olor de ovejas? Allí abajo. Ahí donde vamos a encontrar a Jesús. Y por eso le dice Jesús a Zaqueo, bájese de ahí, bájese, para que se encuentre con él. Y estando ya abajo, es ahí donde nosotros nos vamos a llenar de humildad, es ahí donde nosotros nos vamos a llenar de paciencia, es ahí donde nosotros nos vamos a llenar de esa fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Jesús. Y aquel hombre estando ahí abajo, estaba contento, ¿sí? Y recibió a Jesús con alegría, y Jesús fue a su casa. Y aquel hombre que se había bajado, ¿qué hizo? Le dijo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Porque cuando nosotros bajamos, es cuando comenzamos a ser generosos. Es cuando vemos nosotros el dolor de nuestros hermanos, y es ahí cuando nuestro corazón de piedra se convierte en corazón de carne, pero nos tenemos que bajar. ¿Y qué le dice Jesús a Zaqueo? Le dice, ha llegado la salvación a esta casa. Pues hermanos, vamos a ser también nosotros como Zaqueo, vamos a tener ese momento como Zaqueo, vamos a tener el momento y el deseo de conocer a Jesús, vamos a tener también ese deseo como Zaqueo de vencer los obstáculos que no permite que estemos con Él. Vamos a ser como Zaqueo, bajémonos para encontrarnos con Jesús en medio de los pobres, y verá que vamos a comenzar a compartir lo nuestro, como Zaqueo comenzó a compartir sus bienes con los más necesitados. ¿Y qué nos dirá el Señor a cada uno de nosotros? Pues hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha comenzado una nueva vida para nosotros, porque nos hemos bajado a estar con Jesús y a estar con los que sufren. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo hasta hoy día, ¿a dónde estoy? ¿Estoy aquí en lo alto? ¿Me quedé en lo alto? ¿O ya di el paso de bajar a encontrarme con el Señor y a encontrarme con mis hermanos, y así a compartir los bienes con los más necesitados, cada uno de acuerdo a su capacidad? Pues vamos a terminar en manos de María, nuestra Madre. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito,
Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.